Agosto de 1937, Guerra Civil. Belchite Viejo, situado a 45 kilómetros de Zaragoza, fue uno de los lugares más castigados. El pueblo entero se convirtió en un campo de batalla. En solo 15 días miles de personas murieron en el frente. En Belchite, con los años, se impuso el olvido en pro de la convivencia. Las ruinas del pueblo siguen deteriorándose día a día, pero Belchite no sería tan recordado de no ser por una increíble sucesión de fenómenos paranormales. Psicofonías captadas por distintos investigadores mantienen en vilo a los interesados en el recuerdo de este inolvidable pueblo. Los parapsicólogos mantienen que son psicofonías estremecedoras que recrean la guerra civil. Sonido de bombas, aviones, lamentos, grabados entre las ruinas de Belchite. Nuestra investigación de hoy les muestra datos reales, estremecedores, de cómo una gran batalla dejó toda clase de rastro, además de un insondable enigma. ¿Qué mensaje se esconde en las psicofonías de Belchite? ¿Qué otros recuerdos han quedado entre las ruinas? ¿Hay alguna posibilidad de error o falsificación en este fenómeno impresionante? Preguntas a las que daremos respuesta en unos minutos. Comenzamos ya nuestra investigación. Recuerden que pueden participar desde casa. Para ello deben llamar al 902-013536, línea abierta 24 horas al día para comunicarnos sus opiniones o sugerencias. Desde el comienzo de la Guerra Civil hasta la primavera de 1938, Belchite cambió 3 veces de bando. En el pueblo se vivieron situaciones de mucho dolor que aún se mantienen en la memoria de los más ancianos. En unos instantes conoceremos los acontecimientos de mayor trascendencia ocurridos en esta localidad que fue campo de batalla. Ahora conectamos en directo para conocer la actualidad. Patricia Fernández, ¿qué novedades hay? Hola, Paco. No hay cifras exactas sobre el total de víctimas que se produjeron en Belchite durante la guerra. Sí es cierto que una parte de los cadáveres nunca fueron recuperados o tuvieron que ser enterrados sin identificar. ¿Pertenecen a estos soldados desconocidos las psicofonías recogidas en este pueblo aragonés? A continuación, les ofrecemos un trabajo periodístico donde se recogen distintos aspectos de este misterioso asunto. Situado a 45 kilómetros de Zaragoza, Belchite Viejo fue uno de los pueblos más castigados por la Guerra Civil. Casi 70 años después se conserva tal y como quedó después del bombardeo de 1937. Belchite es hoy un monumento a la destrucción de la guerra. Las imágenes de terror y muerte se antojan lejanas. Las ruinas todavía continúan en pie. De alguna manera, el fantasma de la guerra permanece en la destruida Belchite. Durante los últimos 20 años, este pequeño pueblo aragonés se ha convertido en un lugar de peregrinaje para decenas de parapsicólogos. Ayudados por equipos de grabación sofisticados, muchos han pasado noches en búsqueda de algún eco de aquellos cruentos enfrentamientos. No son pocos los que aseguran haber captado sonido de bombas, metralla o aviones. Los primeros asombrados fuimos nosotros, porque no pensábamos que iba a surgir una psicofonía tan nítida, tan fuerte y tan real, además, inclusive, como decíamos antes, con la comprobación y la ratificación de testigos presenciales de la época de la Guerra Civil. Si el eco de la contienda aún permanece atrapado en sus ruinas, es una incógnita. Para algunos cuesta creer en la existencia de voces del más allá ocultas entre los muros de este pueblo abandonado. Otros no tienen dudas de que en Belchite se esconde parte de la historia de la Guerra Civil en forma de voces, lamentos y quejidos humanos. En el verano de 1937, fuerzas republicanas iniciaron una ofensiva con la que amenazaban Zaragoza. El avance de la tropa se encontró con un grave escollo. El pueblo de Belchite, bien fortificado, con una guarnición partidaria del bando nacional que resistió hasta el 6 de septiembre de 1937. Nos acompaña don Miguel Alonso Baquer, general de brigada, profesor de Historia Militar y autor de un libro sobre otra célebre contienda, el Ebro, la batalla decisiva
de los 100 días. Bienvenido, don Miguel. Buenas ¿Qué ocurrió tardes. en Belchite? Es un acontecimiento grave por sus consecuencias, importante porque realmente explica bastante bien las intenciones de las dos partes en conflicto, y yo pienso que conviene tenerle históricamente bien localizado, es decir, saber en la época exacta en qué ocurre y qué ocurre en el entorno para que se inicie esta ofensiva. Yo las dos relaciones que quiero establecer son una con la campaña del norte y otra con la batalla de Brunete de Madrid. Vamos, como decía, con don Miguel Alonso Baquer, general de Brigada de Infantería, diplomado de Estado Mayor, autor de este libro, profesor de Historia Militar, a recordar cómo era, hasta donde le puedan llevar usted sus investigaciones, su trabajo para la batalla del Ebro, cómo era aquella España de 1937. En el 37, en el mes de julio, había transcurrido un año de guerra civil. Todo lo que se había intentado durante el año 36 había concluido, digamos, en tablas, es decir, se había pretendido ocupar la capital de España, Madrid, con unas columnas las más importantes procedentes del norte de África, y se había fracasado, se había estabilizado el frente en torno a Madrid. Cuando ya arranca el año 37, que es del que nos conviene hablar, los nacionales toman una decisión importante, que es realizar una gran campaña a lo largo de la cornisa cantábrica. Es decir, lo que les resulta importante en vista de la duración de la guerra es recuperar todo el espacio que queda en la costa cantábrica con toda su riqueza en hierro o en carbón, ¿no? Y en esa campaña del norte fue interrumpida en varias ocasiones. La primera la interrumpe Vicente Rojo, jefe del Estado Mayor Central del Ejército de la República, con lo que llamamos la batalla de Brunete. Una batalla de 3 semanas que ocurre a lo largo del mes de julio. No quiero precisar más, exactamente desde el 6 de julio al 25. Inmediatamente después los nacionales reanudan la ofensiva por el norte. Ya eran dueños de Bilbao y aspiran a conquistar Santander. Este es el momento en el cual el Ejército Popular de la República, que era su nombre oficial, inicia una ofensiva importante al contorno del río Ebro y en dirección a Zaragoza. Esto es lo que va a dar lugar a la batalla de Belchite. A veces, don Miguel, se confunde la batalla de Belchite con otras, incluso con la del Ebro. Sí, hay una pequeña razón, que es que verdaderamente Belchite no está demasiado lejos de las aguas del Ebro, a unos 20 kilómetros, pero en el tiempo están separadas por todo un año. Es decir, lo más grave de Belchite ocurre en la última semana del mes de agosto del 37 y en la primera de septiembre. Y toda la batalla del Ebro, que es mucho más larga, yo la llamo en mi libro de los 100 días, ocurre desde el 25 de julio hasta mediados de noviembre del año 38, un año después. ¿Qué importancia hay que darle a Belchite en la guerra? Hay que darle alguna importancia porque el gobernante de la España republicana que tiene en aquel momento la conducción de las operaciones es Indalencio Prieto. Indalencio Prieto está obsesionado con que los nacionales no tengan un éxito espectacular en la campaña del norte. Imagina que la operación que más va a contribuir es la que, desde lo que él llama el Ejército del Este, un ejército que tiene su base en Cataluña y que se ha acercado a Huesca, a Zaragoza y a Teruel, realice una ofensiva que alivie la presión que están sufriendo los ejércitos del norte de la península. En líneas generales, la intención es muy clara: conquistar Zaragoza. Como no se puede conquistar Zaragoza, todos los esfuerzos se concentran en la cabeza de partido más importante, que era Belchite. ¿Cómo fue la resistencia de las fuerzas del bando nacional en este pueblo? La preparación de esta ofensiva, que se intentó iniciar de noche y que se demoró hasta las 5 horas de la madrugada de un día de la última semana de agosto, era infiltrarse, adquirir cierta profundidad por un espacio no bien fortificado, no bien ocupado por los nacionales, y lanzar alguna columna motorizada de la división 11 que mandaba el general Lister para realmente amenazar Zaragoza. Los resultados reales fueron muy parecidos en otros acontecimientos de la propia guerra civil, que muchas pequeñas localidades con pequeña guarnición, normalmente voluntaria, es decir, el tercio, por ejemplo, de Nuestra Señora de Montserrat, de Requeté, que estaba en un pueblo muy próximo a Belchite, que es Codo, el propio Belchite, que tenía unas centurias de la Falange, se resisten de manera muy heroica, muy resistente en el más completo sentido de la palabra, frenan la progresión de los atacantes y obligan a que la penetración se detenga y el ataque se polarice absolutamente hacia el control absoluto de los pueblos. Y el pueblo que resiste de manera más heroica, indudablemente, es Belchite. ¿Cuántos muertos se supone que hubo
en esta batalla? Bien, bueno, si tenemos que hablar de toda la batalla, hay operaciones al norte y al sur del Ebro. Si tenemos que decir cuántos participan por parte del Ejército Popular de la República, hay que llegar a una cifra tan alta como 125.000 soldados y encuadrados por lo menos en 4 cuerpos de ejército, 9 divisiones, 50 y tantas brigadas. Quiero decir que si sumamos las bajas de todas las unidades, nos podemos aproximar a cifras mucho más altas. Desde el punto de vista de lo que estamos tratando ahora, lo que importa es precisar los muertos en los asaltos hacia Belchite y en la resistencia de Belchite. Lo primero que hay que explicar para ver cuántas bajas hay, que fueron muy elevadas, hay que entender que hay las bajas objeto de los bombardeos, que también fueron bombardeados por artillería y desde el aire, y las bajas de los que intentan superar las líneas de contacto y que con grandes pérdidas, en una medida relativamente importante, logran reintegrarse a las filas nacionales. Por lo tanto, hay un conjunto de causas para producir muertes muy acumuladas. Y hay también muchas muertes de población civil, porque hay enfermería, hay hospitales, hay un seminario, hay una estación de ferrocarril, hay una catedral, en fin, estamos en un pueblo relativamente poblado y que además ha acumulado a mucha población del entorno, por considerarse más seguro y porque está un poquito mejor fortificado. En cualquier caso, el número de prisioneros que se logran al final, cuando el Ejército Popular de la República lo conquista, ese sí que está muy bien calculado. Son 2.400 prisioneros. El número de muertos de ambas partes yo no lo llevaría demasiado lejos, pero sí que me atrevería a decir que en torno a Belchite, Codo, Fuentes de Ebro, Pina de Ebro, Mediana, es decir, una serie de pueblos relativamente próximos, pudo haber de 400 a 800 muertos por cada parte. Don Miguel, su padre, tengo entendido, estuvo en Belchite. Mi padre acababa de rematar en lo que había sido la batalla de Brunete, el día 25 de julio. Y como consecuencia de que se teme una ofensiva en el valle del Ebro en dirección a Zaragoza, aguas arriba del Ebro, a su propia unidad, que era la División 13, él mandaba una media brigada, donde había un tabor de Ibn Sáhara, un batallón que se llamaba el Tercero de la Victoria, algunas unidades regulares de Melilla, era un complejo de unidades, recibe la orden de incorporarse a la zona e intentar recuperar el contacto con los defensores de Belchite. No lo logró. No lo logró y tiene, yo lo viví personalmente con él y a su lado, un cierto remordimiento de cómo debió de hacer las cosas para alcanzar la ciudad de Belchite. No lo logró. Y entonces yo he estado con él, siendo yo niño, visitando el espacio en torno a Mediana y a Codo, sobre todo, y entonces él lo que me reveló en sus conversaciones personales era que el sistema defensivo del Ejército Popular de la República y el empleo de las ametralladoras era inteligente, tácticamente eficaz. Y que por lo tanto él tuvo que hacer un esfuerzo notabilísimo, sufrió también bastantes bajas y al mismo tiempo tiene el pequeño disgusto de que si a él le hubieran ido mejor las cosas y a alguna unidad además de la suya, pues probablemente se hubiera logrado contactar con los defensores de Belchite. La batalla del Ebro es considerada como otro de los grandes enfrentamientos más cruentos de la guerra. ¿Guarda alguna similitud con Belchite? Bueno, en general todas las batallas de la Guerra Civil Española, sobre todo las que tienen su iniciativa en Vicente Rojo, es decir, en el Ejército Popular de la República, tienen siempre una ofensiva por sorpresa en un frente relativamente olvidado, una penetración tipo infiltración casi siempre nocturna, unas guarniciones que quedan desbordadas y a continuación una acumulación de efectivos. En ese sentido, Brunete se parece a Belchite, Belchite se parece a la batalla del Ebro. Incluso habría que incorporar una batalla intermedia en pleno invierno, que es la batalla de Teruel, en la que también ocurre algo parecido. Ahora, lo que yo quiero señalar como característico de la batalla de Belchite es el extremo calor. Cuando yo analizo los partes y las noticias y las informaciones que se tienen directas, que son las propias órdenes de operaciones, se llegan a registrar bastantes bajas ocasionadas por el calor, por asfixia y sobre todo por sed. En los diarios de operaciones, el recuperar la ermita próxima a una ermita, precisamente en un pueblo que se llama Mediana, que no está demasiado lejos de Belchite, se consideró un gran éxito, porque a partir de ese momento esa unidad deja de padecer sed. Es una batalla muy cruenta, se hace en pleno calor, la voluntad de vencer por ambas partes es ardorosa, el bombardeo desde el aire también se produce por las dos partes, intervienen las dos aviaciones, en realidad resulta indecisa. Pero el problema real es que el frente, por parte republicana, avanza unos kilómetros, se quedan lejos de Zaragoza y la decisión del cuartel general del Generalísimo es renunciar a seguir combatiendo en ese espacio. Reanuda las operaciones en el norte, conquista Santander y continúa las operaciones hacia Asturias. ¿Tiene usted noticia de cómo es Belchite hoy?
Sí, yo he vuelto a Belchite, como a muchos escenarios, con cierta frecuencia. He sido muchos años profesor de historia militar y he ido llevando a mis alumnos a todos los espacios que en cualquier momento histórico, no solo en la Guerra Civil Española, incluso en la Guerra de Independencia. En la Guerra de Independencia hay otra batalla de Belchite, casi simultánea a los sitios de Zaragoza, en los años 1808-1809. ¿Es un lugar especialmente estratégico? Bueno, sí, porque las mejores comunicaciones con Cataluña desde Aragón históricamente se han llevado por el sur del Ebro, incluso algún trazado de ferrocarril. Belchite es un nudo importante, tiene catedral, tiene seminario, históricamente ha sido más importante de lo que es ahora, y por lo tanto es un nudo de comunicaciones, y si está en un plan de operaciones, el que controla un nudo de comunicaciones se mueve con más soltura, y por lo tanto se disputa su posesión con cierta energía. Les recomiendo este libro, como decíamos, de don Miguel Alonso Baquer, El Ebro, la batalla decisiva de los 100 días. Don Miguel Alonso Baquer, su autor, es general de brigada de infantería, diplomado de Estado Mayor, es profesor de Historia Militar, licenciado en Filología, en Filosofía y Letras, en rama de Historia, ¿verdad? Precisamente, sí. Y un libro que nos ayuda a entender lo que fue la Guerra Civil, la importante batalla del Ebro. Muchas gracias, don Miguel, y a ustedes enseguida continuamos, nos centramos en el estudio de las impresionantes voces recogidas en el campo de batalla. ¿Es el fantasma de Belchite? Lo sabremos después de la publicidad. Viva 27, viva 27, tenemos un código rojo, tenemos un código rojo. La teoría dice que fenómenos como las psicofonías se producen con frecuencia en lugares donde han ocurrido experiencias traumáticas. La historia cuenta que los susurros del más allá se repiten ajenos al oído humano. En un instante vamos a analizar lo que hay de cierto en todas estas afirmaciones. Antes, conectamos con nuestra redacción para conocer otros asuntos de gran interés. Patricia Fernández, cuéntanos. Les recuerdo que puede intervenir en el programa llamándonos a nuestra línea de participación. Es el 902-01-3536, abierta 24 horas al día. Cada piedra, cada ventana, cada muro guarda una parte de historia. La iglesia de San Martín es uno de los lugares escogidos para captar voces supuestamente del más allá. Sonidos de aviones, bombas, fuego o metralla. Un inquietante resultado. Cuando un investigador capta una psicofonía, llega a la segunda parte. Para demostrar su autenticidad es necesaria la confirmación del documento. Don Carlos Bogdanich, ¿cuál fue su primera impresión al escuchar los sonidos? Bueno, nos quedamos todos impactados. Es decir, no nos esperábamos el resultado que había ahí. Por supuesto que inmediatamente, antes de sacarlo en los medios de comunicación, recurrimos a especialistas, como comentábamos antes de Francisco, pues gente que supiese del tema de la aviación de la época, que supiese de armamentos, que nos informase también históricamente de los momentos, cómo ocurrían y demás. Ahí surgieron también las anécdotas en el sentido de las partes anecdóticas de la historia, donde nos comentaban cómo se vivía día a día la vida en Belchite, que de alguna manera también coincidía con lo que supuestamente era el avión que pasaba ahí. La vez que se puso la grabación en directo en el programa Cuarta Dimensión, pues al estar en Zaragoza, principalmente la audiencia del programa, pues había gente muy mayor que había vivido la guerra, que había vivido inclusive en Belchite, y llamaba por teléfono en directo al programa. Fue algo realmente muy entrañable, muy fuerte, que llamaban y llorando, la gente diciendo que los sonidos, al estar escuchándolos nuevamente, era como que volvían a sentir lo que habían vivido en la época de la Guerra Civil Española. El programa de radio donde trabajaba don Carlos Bogdanich les había hecho revivir aquellas escenas terribles que guardaban en su memoria de la guerra. Vamos a escuchar a continuación otra psicofonía. Les digo, se repite 3 veces para que puedan captarlo con nitidez. Recuerden que son sonidos captados y que por lo tanto necesitan por su parte un cierto esfuerzo. Se pueden oír aquí las campanadas y a continuación una voz psicofónica que dice: paren el reloj. Escuchen. Impresionante, don Carlos.
¿Cuándo tuvieron ustedes la confirmación de que se trataba de voces reales? Esta psicofonía en concreto no la he trabajado yo, no la he hecho yo. Yo he continuado después de esa primera psicofonía de Belchite realizando otras experiencias. Para decir la verdad absoluta, durante varios años que me dediqué al tema de la investigación, el tema psicofónico, que lamentablemente luego por cuestiones económicas, como suele ocurrir muchas veces, no se pudo continuar porque necesitábamos, o queríamos, mejor dicho, aumentar la capacidad de nuestros materiales tecnológicos para trabajar. Todas las psicofonías que obtuve durante muchos años, hecho en ermitas, cementerios, monasterios, un largo etcétera de sitios, las que nosotros conseguíamos eran más bien cacofonías, es decir, sonidos, ruidos. Nosotros muy pocas veces pudimos obtener la voz o voces que indicasen o dijesen algo. Entonces, a mí siempre se me ha puesto un poco en el atolladero cuando me preguntan, bueno, y cuando aparecen voces, ¿qué son? Pues apenas podemos describir el origen de las cacofonías, más difícil se nos hace el hecho de querer explicar de dónde proceden esas voces. Sí podemos explicar experiencias donde hemos visto el trucaje de las voces, o inclusive algunas experiencias muy anecdóticas, donde determinado tipo de establecimientos han querido utilizar el fenómeno psicofónico para publicitar su sitio hacia el público, hacia el turismo, y decir que aquí había un duende o aquí había una voz de un fantasma y fabricar en casa una psicofonía. También hay psicofonías donde realmente aparecen sonidos de voces o lamentos que sé de buena fuente y de buena tinta y de personas que conozco personalmente que no entrarían en el juego barato de falsificar. Por lo tanto, algo hay, y yo lo baso todo, don Francisco, perdón que me extienda, lo baso todo en el hecho de que si hace pocas semanas hemos descubierto que a 13.000 kilómetros de años luz de la Tierra hay una galaxia, lo sabemos gracias a que la tecnología ha ido avanzando. Si no, estaríamos todavía pensando que el nuevo mundo no existiría, ¿no? Es decir, de alguna manera, en la medida que la tecnología avanza, vamos obteniendo más información de todo lo que nos rodea y que nuestros sentidos, a lo mejor no desarrollados hasta el momento, no nos permiten captar, oír o ver. Desde luego. Nos acompaña don Ramos Pereira, periodista, escritor, presidente de la Sociedad Española de Parapsicología. Bienvenido. Usted quizás se muestra un tanto escéptico cuando se hablan de estos asuntos. Díganos, ¿qué es para usted una psicofonía? Bueno, una psicofonía, como perfectamente se ha definido aquí en este programa, es una voz, un sonido que se graba, por lo menos se grababa en una cinta magnetofónica, ahora ya hay nuevas tecnologías para hacerlo de otras maneras, y es un sonido que aparentemente no existía porque no ha sido captado ni oído por las personas que estaban cerca de donde se producía el fenómeno, y que luego, al ser verificado en un laboratorio con medios de mayor alcance y mayores posibilidades de amplificación de sonido y de depuración, se pueden encontrar con que hay unos sonidos, voces, crujidos o cosas que no estaban aparentemente en el escenario donde se rodó aquello. ¿Y qué grado de credibilidad tiene para usted este tipo de sonidos captados con aparatos especiales? Bueno, pues para poder contestar a la pregunta, primero hay que dejar claro que las experiencias que se han realizado con psicofonías se ha puesto de manifiesto que hay muchas fuentes, muchas perturbaciones de la experiencia. Uno es el ruido ambiental. Nadie puede decir que en Belchite ni en cualquier otro lugar, por muy deshabitado que esté, no haya ruidos ambientales. Ustedes mismos han dicho hace un rato que aquello hay zonas que amenazan ruina. Si amenazan ruina, es evidente que hay posibilidad de que se muevan las piedras, si no, no sería una ruina, si no, no se caerían. Por lo tanto, si se mueven las piedras, pues pueden producirse determinados sonidos. Esos sonidos son muy importantes cuando se amplifican. El hecho de que no se hayan captado por las personas que están allí es debido normalmente a que los micrófonos, hay micrófonos de una gran calidad, muy direccionales, que pueden tener una captación de graves o de agudos que no capta el oído humano, y máxime en la experiencia que acaban de relatar, donde están a bastantes metros del lugar donde está colocado el micrófono. Por lo tanto, para
dejar eso perfectamente seguro, estar uno seguro de que este factor ya no interviene en el asunto, hay que poner una cámara que se llama cámara anecoica, que es una cámara especial, que hay muy pocas en España, hay una en el Torres Quevedo, de la que luego hablaremos. Otra posibilidad es... Una cámara para aislar... Para aislar el sonido, para tener la completa seguridad... aislarlo de cualquier ruido ambiental. Efectivamente, para tener la completa seguridad de que no hay un sonido externo natural. Los pájaros, un búho, por ejemplo, hace unos sonidos que son estremecedores. Únicamente un apunte, escuchar en la madrugada el ruido de un motor de un avión a pistón en 1986 es algo que llama mucho la atención. Bueno, actualmente hay todavía aviones a pistón, pero aparte de eso, hay otras hipótesis. Pero quizá que vuelan de madrugada... Yo evidentemente no soy un especialista y menos no voy a ir las madrugadas a Belchite a ver qué pasa por allí. Lo que quiero... Aquella además hacía un frío sí, por lo tanto, horroroso. Lamento no poderle contestar a la pregunta. Lo que sí puedo decirle es que hay otras hipótesis. Por ejemplo, están las ondas hercianas. Las ondas hercianas, los aparatos son aparatos electrónicos que tienen una gran sensibilidad para amplificar, porque en realidad la primera señal que reciben es muy leve, que se va amplificando. Entonces, por lo tanto, esos aparatos electrónicos son capaces de recibir señales de la atmósfera de tipo herciano, o sea, de ondas hercianas, de ondas de radio, por ejemplo, de televisión, radio. Eso ocurre con más frecuencia de lo que se cree. Es muy importante ese factor. Yo recuerdo que cuando vino a España Carol Ramis, que fue una especialista en psicofonías, que vino con un aparato que ya había registrado el psicofón, y estuvo en mi casa haciendo experiencias y dejamos un silencio y después del silencio ella hizo una llamada a los espíritus, etcétera, y después del silencio pudimos escuchar muy nítidamente aquí Radio Madrid. Porque yo vivo relativamente cerca de una antena de radio y eso puede ocurrir perfectamente. Por lo tanto, para evitar eso, además habría que meter, además de la cámara anecoica, en una jaula de Faraday, que es un sistema que impide el uso de entrada de ondas hercianas, electromagnéticas. Entonces, esto, por lo tanto, tendría que estar el aparato en una jaula de Faraday y a su vez en una cámara anecoica. Se ha dicho aquí, por ejemplo, que las cintas, y se ha insistido en ello varias veces, debían ser vírgenes. Pues yo voy a hacer una pequeña matización. Mejor que no sean vírgenes. Mejor que se hayan borrado por medios electromagnéticos potentes, con lo cual uno se garantiza que sí que son vírgenes de verdad. Porque las que salen de las fábricas, no todas son vírgenes. Porque en las fábricas a veces hacen controles de calidad y ese control de calidad puede estar una determinada grabación. O sea que es mucho más seguro coger una cinta. Es igual que esté precintada que no esté precintada, no es relevante. Lo que es importante es someterla a un borrador, que es una fuente magnética tremenda y que deja todos los puntos, en este caso de hierro, de cromo, de lo que sea, los deja en la misma dirección todos. Con lo cual uno se garantiza que aquello está verdaderamente borrado y que por lo tanto no puede introducirse algo, porque no siempre los magnetofones, la cabeza borradora funciona bien. Y hay veces que uno cree que está borrando la grabación anterior y no la termina de borrar. Luego hay además un solape a veces, que es que como son caras magnéticas, si están un determinado tiempo, una cara puede influir sobre la contigua, la que está debajo de ella. Y por lo tanto uno borrar la parte anterior y dejar esa especie de eco que ha dejado anteriormente el sonido. Bueno, pues con todas estas precauciones y prevenciones que nos hace don Ramos Perera, vamos a escuchar otra psicofonía grabada en Belchite, en sus ruinas. Se escuchan disparos. Pongan atención. Don Ramos, ¿usted escucha ahí disparos o no? Yo además es que soy muy aficionado a la colección de aparatos de la radio y del cine de sonido.
Y usted se maravillaría, si además me lo hubiesen dicho, los habría traído aquí con mucho gusto, se maravillaría pues con qué facilidad se puede hacer una lluvia, se puede hacer el viento, simplemente con aparatos muy elementales. Es decir, que quiero decir que eso sí, habría que analizarlo. Se supone que debe haber mala intención con el fin de crear... No por fuerza, no por fuerza, no por fuerza. Puede haber mala intención. Fíjese, y de hecho... estamos hablando de ruinas, un lugar donde se produjo una batalla, alguien que graba precisamente disparos, ruido de un avión, de los que intervinieron en la contienda, o voces que tienen relación con lo que allí ocurría. Mire, allí mismo en Belchite, lo ha dicho el historiador, allí se produjo anteriormente otra batalla muy importante en la independencia, la guerra de independencia. Pero anteriormente haya tenido que haber de todo, como en la historia de España. Y esto no significa, pero normalmente los que hacen las psicofonías solamente descubren lo que ya conocen. Es decir, difícilmente hasta saber que había habido una batalla allí de la guerra de la independencia van a encontrar el ruido de los sables. Cuando ya se sabe que haya habido una batalla de la guerra de independencia, aparecerán ruidos de sables. Es decir, es muy importante que el individuo, o sea, que está haciendo la experiencia, esa predisposición es muy importante. Pero quiero decirle a usted una cosa que es importante que tengan en cuenta, y es que cuando se han sometido las psicofonías al control rígido de la ciencia, a la depuración que supone hacerlo con unas cintas perfectamente borradas, con la jaula de Faraday, con la cámara anecoica, jamás se han obtenido ni una sola psicofonía, ni la más leve psicofonía. Y otra cosa también importante, jamás... Solo una precisión, ¿se ha hecho en lugares donde previamente se obtuvieron psicofonías? No, vamos a ver. En primera cuestión es que aquí debajo de este estudio ha podido haber muertos que ni se sabe a lo largo de la historia. En cualquier lugar pueden haber ocurrido fenómenos trágicos. Y de hecho, muchísimas emisoras de España y del mundo están en lugares donde ha habido anteriormente pues, fenómenos dramáticos. Y esto... Don Ramos, enseguida vamos a continuar. Después de unos consejos publicitarios, escucharemos además nuevos sonidos captados por Carlos Bogdanich en Belchite. Después de la publicidad. Tenemos un código rojo. Las primeras psicofonías del equipo Cuarta Dimensión supusieron un punto y seguido en toda suerte de historias en torno a las ruinas de Belchite. En los próximos minutos vamos a adentrarnos en algunas de ellas. Antes, conectamos en directo con la redacción, donde tendremos acceso a últimas noticias de la muerte. Gracias, Patricia. Algunos vecinos hablan de coches que se ponen en marcha solos, otros relatan incidentes de jóvenes paseando entre las ruinas. Los más atrevidos no dudan en afirmar la existencia de presencias o criaturas extrañas. Don Carlos Bogdanich, en el caso de Belchite, tanto historiadores como militares de la época, además del Laboratorio de Acústica de la Universidad de Barcelona, confirman la veracidad de los sonidos que usted captó. ¿Qué otras pruebas lo avalan? Yo creo que con esos pasos que se dieron en ese momento, y nos tenemos que remontar al año 86, nos tenemos que remontar a 1986, como comentamos hace un momento en el espacio de publicidad, nosotros teníamos en ese momento, gracias a Radio Heraldo, al Heraldo Aragón, el equipo informático, el equipo de grabación que teníamos era lo más exquisito que había en el mercado en ese momento. Inclusive aquí el profesor comentó una cosa importantísima que yo me había olvidado, que era el hecho de esas cintas que por más vírgenes que sean, que había que pasarlas por ese aparato, ese magnetón para poder quitar hasta el último resquicio de posibilidad de que estuviesen alteradas. También teníamos ese aparato en los laboratorios de la radio, que de hecho recuerdo sí, anecdóticamente que cada vez que se ponía en funcionamiento eso, teníamos todos que quitarnos los relojes y dejarlos en la habitación de al lado porque era un aparato tremendo que cuando se ponía en funcionamiento eso generaba un campo electromagnético tremendo, ¿no? Entonces, referencias, la primera y principal, yo lo que puedo asegurar, por honestidad profesional, la sorpresa que nos llevamos nosotros mismos. Eso es lo primero. Pues nosotros fuimos un poco a la aventura, a ver qué pasa. Se comentaba mucho, había libros, revistas, programas que hablaban de las psicofonías y que habla un fantasma, que habla otro.
Pues nosotros dijimos, hombre, ¿por qué en mi programa Cuarta Dimensión no va a haber, el propio equipo no va a tener una experiencia? Pues fuimos a hacerla y os lo puedo garantizar, Francisco, de corazón. Nosotros fuimos como profesionales de investigación y en ningún momento jamás se nos pasó por la cabeza el hecho de hacerlo como un elemento de atractivo o de atracción. Todo lo contrario, los primeros asombrados fuimos nosotros y a partir de ahí comenzamos a indagar técnicamente el tema. En Belchite ha habido varios investigadores que han grabado psicofonías. Recordemos que con don Carlos Bogdanich en ningún momento recogió psicofonías con voces humanas. Por lo tanto, las que podamos escuchar de este tipo no las obtuvo él. Sacadme de aquí, pedía por ejemplo una voz masculina captada en lo que había sido la cárcel del pueblo de Belchite. Es una de esas psicofonías de las que le hablo. Minutos más tarde, esa misma cinta, recogida en una grabadora de uso normal, añadía marchaos de aquí. Don Carlos Bogdanich, ¿pueden las psicofonías enviar mensajes inteligentes como estos que estamos aquí comentando? Seguimos siempre en el terreno de las hipótesis. Seguimos siempre en el terreno de que puede ser. Yo lo escuchaba al profesor hace un momento. Y no soy profesor. Periodista, escritor, presidente de la Sociedad Española de Parapsicología. Exactamente. Y yo estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo con él, con el hecho de todo este tipo de fenómenos, hacer un seguimiento científico, coherente y encauzar siempre cualquier tipo de experiencia de una forma muy exhaustiva, muy fría y sin ningún tipo de sensacionalismo. Pero bueno, los fenómenos ya están. Es decir, voces se escuchan, aparecen cosas, es decir, todos los días vamos descubriendo cosas nuevas y yo insisto que tiene que ver mucho el hecho del avance tecnológico que tenemos. El avance tecnológico está llevando a que nosotros vayamos viendo que nuestros ojos físicos pueden ver más cosas a través de esos aparatos que antiguamente no teníamos la posibilidad de hacerlo. Don Ramón Pereira, ¿usted qué opina? ¿Cree que las psicofonías pueden llegar a esto de contestar a preguntas inteligentes? Pues yo creo que no, yo sinceramente creo que no. Primero, estamos hablando de, por lo tanto tendríamos que pensar que era un espíritu el que contestaba, naturalmente. Entonces, los espíritus son intemporales e inmateriales, y al ser intemporal, pues evidentemente nos podría contestar un espíritu de hace siglos, pero lo que no tiene sentido es que el espíritu siga ahí en la mazmorra aquella, según acaba usted de decir. Eso es imposible. Es decir, el espíritu evidentemente ya no está allí, está claro. Entonces, por lo tanto, yo creo que muchas veces esos diálogos se montan a posteriori. Mi experiencia personal con otros casos es que se montan a posteriori. Se obtiene una voz que dice, sacadme de aquí, y el investigador dice que preguntó, ¿qué espera usted de mí? Pero no al revés. Pues vamos a escuchar otra de las psicofonías captadas en Belchite. Esta vez van a tener la oportunidad de reconocer ruido de bombas. Le voy a rogar después a don Carlos Bogdanich que nos explique lo que hemos escuchado. Pongan atención. Don Carlos Bogdanich, ¿ruido de explosiones en medio de la batalla? Eso es lo que de alguna manera pues sí nos queda en la mente, es decir, donde estábamos grabando no se escuchó absolutamente nada en 6 horas que estuvimos de grabación. Éramos 5 personas que estábamos pendientes justamente de todo, pero y sobre todo de cualquier tipo de sonido que ocurriese, porque si pasaba un pájaro, por si se escuchaba a lo lejos un tractor, bueno, lo que fuese. Y sin embargo, después de 6 horas de grabación, solamente en un margen de 1 hora de grabación, surgen todo este tipo de sonidos. Si estamos en Belchite, ¿qué podemos pensar? Pues eso no puede ser ni el portazo que le dio la mujer al marido por malos tratos, ni que de repente, pues ese sonido de algo que cae y que explosiona, y que de alguna manera tiene además un sonido seco, típico a las bombas que tiraban en aquel entonces. Y ahondo mucho más en el tema. Hay unos momentos en la cinta de grabación donde se escucha el sonido hasta el rechirriar del fuego. Esta sí es una de esas psicofonías que usted obtuvo. Exactamente. Por eso yo digo que nosotros... Ruido de bombas. Ruido de bombas, de sonido de fuego, sonido de metralla, sonido del avión que, insisto, que es que en Belchite, a esa hora de madrugada, la luna nueva de octubre del año 86, pues ahí no pasó ningún avión. De todas las que logró usted, ¿cuál era la más impresionante?
Yo creo que lo del avión. Lo del avión. Lo del avión. Don Carlos Pereira. Perdón, don Francisco, perdón. Sí. Lo primero fue el sonido ese, de esa bomba tan estruendosa, que es boom, ese primer ruido. Eso fue el detonante, exactamente, eso fue el comienzo de todo el tiempo, luego de sonidos de psicofonía. Eso fue el detonante. Es fue un ruido lo que impresionante. Le preguntaba, don Ramos Pereira, ¿usted cree que pueden captarse sonidos que no tengan explicación o no? Bueno, que no tengan explicación, por ejemplo, este es el caso. Es decir, porque nadie ha dado una explicación de estos sonidos. Es decir, claro que se pueden captar, lo que no significa que no la tengan. Una cosa es que no seamos capaces de dar esa explicación. Por ejemplo, aquí está pasando ahora un bicho que seguramente es la primera vez que viene a este estudio, una especie de abejorro. Pero eso no significa que, aunque sea la primera vez, que haya aquí un fenómeno paranormal. ¿Usted es escéptico? Depende. En principio, ante cualquier sonido de este tipo que haya sido captado sin esas prevenciones que usted antes ponía de manifiesto. Claro. La jaula claro. Y la cámara adecuadas para que no haya contaminación ambiental. Y más cosas, pero en síntesis eso es lo más importante. Entonces, claro, yo creo que si, por ejemplo, si yo he hecho experiencias, y he hecho muchas experiencias de psicofonías. ¿Ha obtenido alguna vez alguna interesante? Sí, claro que he obtenido, pero naturalmente, como no lo he hecho en las condiciones adecuadas tecnológicamente, pues naturalmente no puedo asegurar que no se trate de una onda hertziana ni de un sonido ambiental o de otra cuestión. Lo que sí está claro es que no ha habido un solo investigador de psicofonías que con sus psicofonías haya descubierto un lugar que se desconocía de batalla, por ejemplo. Carlos Botani, astrólogo, muchas gracias por haber estado aquí. Don Ramos Pereira, muchas gracias por su conocimiento y experiencia. Les espero cada día en Código Rojo. No se crean todo lo que les cuentan. Don Carlos, ha sido un placer.